Hola, buenos días. Hoy vamos a ver un tema que es de los que más se habla y de los que más preocupa a mucha gente para que veáis cómo debemos enfocarlo con tranquilidad. Porque la respuesta que le des a esta pregunta de ¿qué hacemos si quiebra una de nuestras empresas? Es una de las cosas que más va a determinar vuestra forma de invertir. Y recordad que se vive como se invierte, porque vuestra forma de invertir determina vuestra forma de vivir. Si sois nuevos en el canal y no me conocéis, os cuento que me llamo Gregorio Hernández y llevo desde 2007 explicando cómo conseguir la independencia financiera gracias a los dividendos con este canal de YouTube, libros, webs, redes sociales y más cosas. También os cuento que al final del vídeo responderé algunas de las preguntas que me dejasteis en los comentarios del vídeo anterior. Y en los comentarios de este vídeo podéis dejarme todas las preguntas que queráis y os las responderé en el próximo vídeo. En cuanto al tema del vídeo de hoy, vamos a ver varias formas válidas de enfocar el riesgo de que quiebre pueda llegar a quebrar alguna de las empresas que hayamos comprado. Os voy a contar las ventajas y las desventajas de cada una de ellas y cuál de todas me parece la mejor, que es la que yo uso, lógicamente. La mayoría de la gente lo que hace es tener miedo a este tema y ese miedo les paraliza. En algunos casos no llegan a invertir en bolsa precisamente por esta preocupación y en estos casos sí que llegan a invertir en bolsa, pero están siempre intranquilos, dándole vueltas a la cabeza. Y no tienen una buena rentabilidad porque toman sus decisiones con miedo y eso nunca es bueno. Lo que hay que hacer es entender bien cómo gestionar este riesgo y darse cuenta de que es un riesgo perfectamente controlable. Por eso, conociendo lo que vamos a ver hoy, deberéis invertir con tranquilidad el resto de vuestra vida. La primera forma que vamos a ver es el uso de stop loss o stop de pérdidas en español. ¿Qué es un stop loss o stop de pérdidas? Esto consiste en que compramos acciones de L'Oréal, por ejemplo, a 100 euros, por ejemplo, y decidimos que lo máximo que vamos a perder es un 5%. Así que, si L'Oréal cae a 95 euros, nosotros vendemos y perdemos solo 5 euros. Al vender a 95 euros las acciones de L'Oréal que compramos a 100 euros, lógicamente hemos perdido 5 euros. Pero nos aseguramos de que si L'Oréal quebrase y llegase a valer 0, nosotros solo hemos perdido 5 euros en lugar de 100. La ventaja de los stop de pérdidas es que perdemos muy poco dinero en comparación con los inversores que compraron L'Oréal a 100 euros, igual que nosotros, pero no la vendieron, L'Oréal quebró y sus acciones llegaron a valer 0. ¿Cuál es la desventaja de los stops de pérdidas? Pues que tenemos que dedicarles muchísimo tiempo y psicológicamente son agotadores. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces las empresas no quiebran, pero sí es muy habitual que tengan caídas del 5% o el 10%. Así que la mayoría de las veces que compremos una empresa a 100 y caiga a 95, no quebrará. Nosotros habremos perdido 5 euros y no nos habremos liberado de la quiebra, porque esa empresa que ha caído el 5% o el 10%, lo que sea, seguirá funcionando normalmente. Esto quiere decir que si decidimos usar los stop loss, a lo largo de un año, nuestros stop loss saltarán decenas de veces. Esos serán decenas de pérdidas. Y además tendremos que dedicar mucho tiempo a seguir esos stop loss continuamente para ver todos los días si saltan o no saltan. Además, cuando salten tendremos que reinvertir el dinero de todas esas ventas que hemos hecho porque nos han saltado los stop loss. Y eso supone mucho más tiempo porque tendremos que tomar muchas más decisiones para hacer muchas más compras. Resumiendo, cuando realmente se produce la quiebra de una empresa, los stop loss son el método más efectivo, porque son el método con el que tenemos la pérdida más pequeña. Pero si los usamos, tendremos que dedicarle mucho tiempo a la bolsa para gestionar continuamente nuestros stop loss. Antes de ver el segundo método, os cuento que precisamente hoy, 6 de marzo, sale a la venta mi nuevo libro. Se llama Independencia Financiera de la A a la Z. ¿Y qué cuento en este libro? El tema es que ahora hay dos caminos para que aprendáis mi forma de invertir. Para los que tenéis más tiempo y queréis conocer más detalles, siguen estando mis libros Educación Financiera Avanzada partiendo de cero y Cómo invertir en bolsa a largo plazo partiendo de cero, que los podéis comprar en Amazon. Y para los que tenéis menos tiempo y queréis tener lo esencial en un único libro, está el nuevo libro Independencia Financiera de la A a la Z. Es decir, los que ya habéis leído mis libros anteriores no vais a encontrar conocimientos nuevos en este nuevo libro, las cosas como son. El nuevo libro lo he escrito con una narrativa diferente y con apartados diferentes, ejemplos diferentes, personajes diferentes en situaciones diferentes, etc. Para concentrar lo máximo posible mis conocimientos sobre educación financiera e inversión en bolsa a largo plazo por dividendos en un único libro. Por eso el nuevo libro es ideal para los que no habéis leído Educación Financiera Avanzada partiendo de cero y Cómo invertir en bolsa a largo plazo partiendo de cero.
Y para los que ya habéis leído estos libros, el nuevo libro es ideal para que se lo recomendéis o regaléis a las personas que están empezando, las que aún no han empezado o las que están invirtiendo pero con otras estrategias de inversión. Este nuevo libro lo podéis comprar en el Corte Inglés, la Casa del Libro, Amazon y todas las librerías de España. Si en alguna librería pequeña no lo encontráis, decidles que lo pidan y os lo llevarán a vuestra librería. Además, este es el primer libro que publico también en formato de audiolibro. Además de eso, ya sabéis que en el Club de la Independencia Financiera, y si no lo sabéis os lo cuento, uno la teoría con la práctica, con ejemplos reales de forma continua, tanto de empresas concretas como de la situación general, para saber cómo interpretar la situación general de la bolsa y de la economía y adquirir la mentalidad adecuada para invertir con tranquilidad y con seguridad. Si tenéis alguna duda sobre el Club de la Independencia Financiera, ya podéis agendar una llamada para resolverla. En la descripción de este vídeo os dejo los enlaces para comprar el nuevo libro y también para el Club de la Independencia Financiera, donde podéis ver también cómo agendar una llamada para resolver las dudas que tengáis sobre el club. Vamos ya con el segundo método para gestionar la posible quiebra de una de nuestras empresas. El segundo método que vamos a ver es el que usan los inversores de medio plazo que tienen una estrategia clara, como por ejemplo los inversores de valor. Digo lo de que tienen una estrategia clara porque uno de los errores más habituales al invertir en bolsa es comprar y vender acciones sin tener una estrategia. ¿Y cómo deciden cuándo compran y cuándo venden las personas que no tienen ninguna estrategia para invertir en bolsa? Pues actúan por impulsos. Básicamente, compran cuando creen que una empresa va a subir y la venden cuando creen que va a bajar. Esto puede sonar muy lógico a primera vista, pero así no se invierte en bolsa. Así que lo que hacen estos inversores es comprar y vender por impulsos emocionales, corazonadas, noticias que les están llamando la atención pero no han reflexionado sobre ellas, etc. Así que de estos inversores no vamos a hablar hoy porque su forma de invertir es caótica. De los inversores de medio plazo que vamos a hablar hoy es de los que establecen unas reglas claras para establecer cuándo compran y cuándo venden unas acciones. El caso que vamos a comentar es el de los llamados inversores de valor, que son aquellos que compran empresas de todo tipo y preferiblemente cuando han caído mucho porque tienen un problema importante. ¿Por qué compran estas empresas tan arriesgadas? Compran este tipo de empresas porque si la empresa sale de esa situación, su ganancia será muy importante. ¿Podrían usar stop de pérdidas como hemos visto antes este tipo de inversores? Sí, podrían usar stop de pérdidas, pero normalmente no lo hacen porque no quieren dedicarle a gestionar estos stops todo el tiempo que hace falta, como hemos visto antes. Estos inversores de medio plazo prefieren dedicar ese tiempo, en lugar de gestionar los stops, a conocer mejor las empresas en las que invierten y no se ponen nerviosos porque sus empresas, la cotización caiga un 5%, un 20% o lo que sea. Con esto reducen mucho el riesgo de que una de sus empresas quiebren, pero si en un momento dado ven que ese riesgo de quebrar es alto, entonces la venden. La principal ventaja de esta segunda alternativa es que estos inversores de medio plazo, inversores de valor, conocen las empresas en las que invierten mucho mejor que los inversores que usan los stop de pérdidas, que suelen ser inversores de muy corto plazo. Y la principal desventaja también es el tiempo, igual que con los stops de pérdidas, porque esta forma de controlar el riesgo de quiebra también necesita mucho tiempo. La diferencia es que en lugar de dedicar mucho tiempo a gestionar los stocks de pérdidas continuamente, estos inversores dedican mucho tiempo a analizar continuamente y con mucho detalle, con análisis largos y complicados, las empresas en las que invierten. Así que vamos a ver ya la tercera alternativa, que es la que más me gusta y por eso es la que uso yo al invertir a largo plazo por dividendos. Esta alternativa es la compra de empresas de calidad junto con la diversificación, las dos cosas. Lo primero que hacemos es comprar empresas de alta calidad. ¿Y por qué no hace eso todo el mundo? Podríamos preguntar. Porque a primera vista parece que eso es algo tan claro y evidente que todos los inversores deberíamos comprar empresas de alta calidad y nadie debería comprar empresas de baja calidad. Pero todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Comprando solo acciones de empresas de alta calidad, tenemos una muy buena rentabilidad a largo plazo y vivimos muy tranquilos y muy seguros. Pero es casi seguro que ninguna de nuestras empresas estará entre las que más suban cada año. Los inversores de medio plazo que vimos en la segunda alternativa, como los inversores de valor, sí que intentan comprar empresas que estén entre las que más suban cada año. Si lo logran, cosa que no es nada fácil, su rentabilidad será más alta. Pero a cambio de eso, el riesgo es mucho mayor, porque compran empresas mucho más arriesgadas y no es seguro que vayan a tener una buena rentabilidad, claro. Es más, es bastante probable que su rentabilidad sea mediocre o mala. Y además de eso, tienen que dedicarle mucho más tiempo a la bolsa que los inversores que invertimos a largo plazo por dividendos. Por eso, en la inversión a largo plazo por dividendos, solo compramos empresas de alta calidad. Este primer filtro es muy importante porque solo con esto ya reducimos muchísimo la probabilidad de que alguna de nuestras empresas quiebre. Pensad que si compráis solo este tipo de empresas, lo más probable es que no quiebre ninguna de las empresas que tengáis a lo largo de vuestra vida. Pero para estar aún más seguros añadimos la diversificación. La diversificación consiste en que en cada empresa solo invertirás el 2% o el 3% de tu dinero aproximadamente.
Así que si una de tus empresas llegara a quebrar, cosa que es muy improbable, solo perderías el 2% o el 3% de tu dinero. Así que apenas lo notarías en tu patrimonio. Y eso en el improbable caso de que alguna de tus empresas quebrase, cosa que probablemente no te llegue a suceder nunca si inviertes solo en empresas de alta calidad, como se hace en la inversión a largo plazo por dividendos. ¿Cómo veis ese miedo que tiene tan preocupada mucha gente de que puede llegar a quebrar alguna de las empresas en las que invierte? Lo podemos controlar de varias formas. La que más me gusta a mí por tranquilidad y por seguridad y porque apenas lleva nada de tiempo es la tercera que hemos visto. Invertir a largo plazo por dividendos, comprando solo empresas de alta calidad y además diversificando bien nuestra cartera. Ahora vamos a ver ya las preguntas que me dejasteis en el vídeo anterior. Iván, me alegro mucho de que tu situación haya mejorado tanto en estos 5 años desde que empezaste a invertir. Y lo importante es que es algo inevitable si se invierte con prudencia y sentido común como haces tú. Aparte de eso, aunque más lentamente, piensa que el conjunto de la sociedad también ha mejorado en estos últimos 5 años, porque cada día que pasa invierte más gente. Lo mejor que puedes hacer es seguir hablando a tus conocidos y familiares de lo mucho que ha mejorado tu vida desde que empezaste a invertir hace 5 años. Y si esto mismo lo hacéis muchos de vosotros, la sociedad mejorará muy rápidamente. Si con concentrar en acciones te refieres a invertir en acciones la mayor parte del dinero que ahorres, sí lo veo correcto. Y si te refieres a invertir en unas pocas empresas, entonces yo creo que es mejor diversificar en más empresas. Atolón, entiendo que a veces os desaniméis, pero para invertir bien tenemos que ver las cosas de forma más fría. Es evidente que en España hay muchas cosas que se hacen mal y que deberían hacerse mucho mejor. Pero algo parecido pasa en el resto del mundo. En España hay muchas empresas y muchos trabajadores que hacen las cosas muy bien. Y lo que hay que hacer es fijarse en los ejemplos a seguir para hacer las cosas bien e invertir en las empresas que hacen las cosas bien. Sopas con onda, vender las acciones siempre es lo último. Así que en el caso que pones, lo primero es dedicar el ahorro mensual. Y si con eso no fuera suficiente y cambiar de coche es totalmente imprescindible, entonces sumar también los dividendos. Vender acciones siempre tiene que ser lo último. Este es uno de los temas que trato en mi nuevo libro que os he comentado antes, Independencia Financiera de la A a la Z, por cierto. Antonio, si te quedan muy pocos años para llegar a la edad de jubilación, entonces probablemente será mejor esperar a la edad de jubilación por el tema fiscal. Hay que echar cuentas con las cifras concretas de cada uno, pero quedando pocos años para la jubilación, lo normal es que sea mejor esperar a la jubilación. Pero si quedan muchos años para la jubilación, entonces sí creo que es mejor sacar el dinero del plan de pensiones e invertirlo en acciones a largo plazo por dividendos. Ulpiano, nuestras acciones no están en el balance de nuestros brokers, así que si quiebra el broker no pasa nada. Nuestras acciones se traspasan a otro broker y ya está. Dejad todas las preguntas que queráis en los comentarios de este vídeo y os las responderé en el próximo vídeo. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en las redes sociales y en el Club de la Independencia Financiera.